Bienvenidos a este taller. Vamos a hablar sobre los ciclos económicos y las criptomonedas. Vamos a hacer un taller muy interesante en el día de hoy y vamos a tomar como media hora, no nos vamos a pasar de media hora, porque vamos a intentar entender en profundidad qué ha estado sucediendo en los últimos días. ¿Por qué no deberíamos dejarnos llevar por el cortoplacismo o por narrativas un poquito más sesgadas o más débiles? Y también vamos a comentar qué oportunidades veo en estos momentos en criptos, qué oportunidades veo ahora mismo en la economía mundial. Bueno, mi nombre es Adrián Sánchez, Adrián Momentum, y como ya sabéis, vamos con los ciclos y la naturaleza de los mismos. Los ciclos económicos son inherentes al mercado y no precisamente por ser un sistema capitalista o comunista, simplemente los mercados pues, son inherentes, son parte de la naturaleza humana. El ser humano intercambia con trueque, intercambia con medios monetarios como dólar, peso, euros y también es una cuestión simplemente de satisfacción de necesidades humanas. En ese sentido, son naturales y por lo tanto necesitamos adaptarnos a los mismos desde una dimensión psicológica o desde un punto de vista psicológico y también desde un punto de vista práctico, cuándo comprar, cuándo vender, cuándo rotar, etcétera. Vamos con el primer punto, que es la predictibilidad. Algo que he estado mencionando con frecuencia es la importancia de pensar a largo plazo. Y muchos me diréis, bueno, pero yo quiero rendimientos a corto plazo. Ok, si quieres rendimientos a corto plazo y quieres rentabilidad a corto plazo, a menos que el ciclo de maduración de ese proyecto, de ese producto, sea de corto plazo o sea de menor plazo, tienes que buscar predictibilidad. Y normalmente el largo plazo te da mayor predictibilidad, insisto, a menos que a corto plazo encuentres un producto diseñado para ese ciclo de maduración más corto. Dicho esto, predictibilidad es un activo súper importante, es un atractivo súper importante, ya que nos va a facilitar la capacidad de predecir. No simplemente decir, ah, me he equivocado o he fallado, sino ir un pasito más allá y enfocarse en el valor de esa predicción y la capacidad de adaptarnos con un criterio racional y econométricamente sólido, es decir, con ciencia, con capacidad de predecir, con inteligencia y no simplemente por aleatoriedad. Protección. Obviamente hay que protegerse en este tipo de ciclos, en este tipo de situaciones, porque cuando hablamos de ciclos económicos hablamos de desempleo, hablamos de que se cierra el grifo del crédito, que se dificultan las capacidades de obtención de capital y por lo tanto entramos en una fase un poquito más complicada, no solamente a nivel económico, sino también a nivel personal. Por lo tanto, la adaptación, el qué hacer ante un cambio de ciclo, el qué debo cambiar de mi mentalidad, de mis acciones, de mi forma de pensar, de mi día a día para adaptarme a este cambio de ciclo, para mí es fundamental. Y es una situación psicológica que vamos a comentar en más detalle, porque las fases del ciclo prácticamente todos las conocéis. Expansión, llegamos a un pico, llegamos a un máximo, contracción, caída, valle, llegamos a una zona en la que es de nuevo interesante volver a comprar o incluso, como vamos a ver a continuación, invertir con apalancamiento o invertir con recursos ajenos, no simplemente con recursos propios, porque es esa fase en la que puedes obtener mayores rentabilidades si desde ahí vas al pico. También es cierto que un tema que se comenta con frecuencia es compra barato, vende caro. Y la realidad es que si nos ponemos con una perspectiva un poquito más especulativa o especuladora, ya nos deberíamos ir a cuando hay momentum alcista, momentum bajista, cuando tenemos tendencia alcista, cuando tenemos tendencia bajista. Dicho esto, es súper importante que pensemos en los valles como esos momentos, no solamente de compra, sino también de un posible apalancamiento y también esas fases expansivas como momentos para ir pensando en vender, ir pensando en volverse un poquito más conservadores, incluso desapalancarse, reducir el apalancamiento.
Por último, tenemos una nueva contracción que, por supuesto, nos tiene que llevar a pensar en cómo me debo comportar ante una contracción, cómo debo adaptar mi psicología, mi actitud ante una contracción. Ahora voy a comentar un modelo súper interesante desde mi punto de vista que va conectado con lo anterior, pero que en el vacío es una preparación psicológica que nos puede ayudar mucho cuando tenemos una situación de dificultad, cuando estamos en plena caída, cuando estamos en ese momento difícil, podemos estar pensando y podemos repetirnos a nosotros mismos que las cosas están a punto de ir a peor antes de ir a mejor. Es una forma de pensar que va muy en línea con los ciclos económicos, con los ciclos en cripto y por lo tanto es súper interesante de cara a poder manejarnos en un ciclo económico, en un ciclo financiero. Por lo tanto, he ahí donde tenemos que prestar mayor atención, también desde una perspectiva psicológica, porque es todo un conjunto de circunstancias: la gestión del patrimonio, la gestión del riesgo, la gestión de la psicología, de las expectativas, y todo ello nos da como resultado cómo adaptarnos a los halving, cómo adaptarnos al pensamiento de largo plazo. Porque como veis en el gráfico, el comportamiento de Bitcoin es relativamente predecible. Aquí vemos un ajuste econométrico, un ajuste de regresión. Esto básicamente es como hacer la ley de la gravedad o extrapolar la ley de la gravedad al precio de Bitcoin. Simplemente proyectar ese crecimiento según el histórico. Y como es un histórico bastante amplio y con datos muy ricos, por una cuestión de abundancia, por una cuestión de detalle, por una cuestión de falta de discontinuidad, pues sí, se mantiene de forma bastante estable, bastante contundente. También debéis tener en cuenta que cuando vemos esos ciclos, sí hay que pensar en riesgo, hay que pensar en cuando estamos en una posición más interesante, más atractiva para la compra y cuando estamos en una situación más atractiva, más interesante para la venta. Ahora mismo, con los retrocesos de los últimos días, estaríamos en una zona templada, en una zona en la que podría volver a ser interesante comprar, podría volver a ser interesante adaptarnos al ciclo económico, al ciclo de Bitcoin, y por lo tanto sería mucho más interesante, sería muchísimo más sencillo el acceder, ¿no? En este caso, acceder al mercado cripto. Y por supuesto, cuando hablamos de predicciones, tenemos que prestarle atención a todo lo que vendría a ser esa ciencia, ¿no? De poder predecir o incluso poder eh, alocar o situar mayor apalancamiento en una circunstancia o en otra. Miedo y avaricia. Ya sabéis que hay un índice llamado índice de miedo y avaricia que nos puede ayudar mucho a predecir, a ir un pasito más adelante de lo que vendría a ser el ciclo. Es un indicador predictivo porque cuando vemos miedo puede que la situación vaya peor, pero también debemos tener en cuenta que hay que anticiparse. Cuando ya empezamos a ver miedo, cuando empezamos a ver que la gente vende en pánico, ya habría que empezar a plantearse una compra o incluso esperar para que cuando llegue el cambio de ciclo, cuando lleguen esos mínimos y máximos crecientes, así que podamos consolidar ese movimiento. ¿Qué opciones hay para ahora? ¿Qué se puede hacer ahora mismo? Bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas de qué se puede hacer. En primer lugar, cripto, hold y apalancarse para diversificar hacia bienes raíces o inmuebles o cualquier otro activo. El poder ir rotando un capital, ahora os voy a comentar cómo, que no nos lleve a vender, poder rotar sin necesidad de vender. Emplear el apalancamiento de bienes inmuebles, bienes raíces. En este caso, hablamos de expandir el apalancamiento en el caso de un inmueble. Cuando hablo de apalancamiento, hablo de deuda, hablo de poder tomar un préstamo, poder tomar un crédito con una casa o con otro activo como garantía y que esa línea de crédito se expanda o se contraiga. Podemos expandir en un momento de dificultad y preferiblemente
contraer esa línea de crédito cuando las cosas van bien. Renegociar creencias en cuanto a la relación con el crédito. Considero que en momentos de dificultad, momentos de retroceso, hay que ser capaces de renegociar un poco nuestra relación con el crédito. Sí es cierto que necesitamos preguntarnos qué cercanía o qué afinidad tengo con tener un crédito, con tener apalancamiento, pero sí es algo súper interesante, especialmente en ciclos bajistas. Posicionar al crédito como motor económico y como generador de volatilidad. Cuando vemos el apalancamiento, cuando analizamos la situación desde el apalancamiento y dónde podría llegar un precio, dónde podría llegar un activo dado el apalancamiento en el mercado, ahí sí podemos ver mayor volatilidad y ahí sí podemos ver por qué se genera esa volatilidad, no simplemente por compras y ventas spot al contado, sino por el apalancamiento. Y lo que se ve y lo que no se ve. Es muy importante tener en cuenta aquello que no se ve, sobre todo en el caso de las cripto, en el caso de la economía mundial en estos momentos. Hay muchas cosas que no se ven y que son positivas, que son beneficiosas para los activos, para los precios. Alternativa a vender tus cripto, el apalancamiento. Puedes emplear apalancamiento a través de plataformas como Kava, es la plataforma de la izquierda, y Aave, la plataforma de la derecha, para tener mayor rentabilidad cuando los activos suben, o al menos no tener que vender para poder tener una línea de monedas estables, una línea de efectivo que se pueda utilizar para lo que se quiera. También apalancamiento y rotación hacia bienes inmuebles y bienes raíces. Como ya sabéis, trabajo en varios proyectos, tanto en España como en México. Con Domoblock trabajamos en un proyecto llamado Menese Kukulkan aquí en Tulum y estáis invitados a consultarme al respecto. Y también deciros que no es necesario vender las cripto para rotar hacia bienes raíces, para rotar hacia otras inversiones, sino que se pueden utilizar como garantía para poder invertir en otros activos. También trabajo con Token Crowd y con Token Crowd trabajamos en Vallecas, trabajamos en Lombok y en Oviedo. Concretamente está la emisión de Vallecas, que es una inversión a 5 meses que nos puede generar o tiene una proyección, una rentabilidad proyectada de en torno al 11%, 11,5% en particular. Y, por supuesto, os animo a que veáis la documentación. Vamos con las preventas, negocios y IPOs o pre-IPOs. En este caso, hablamos de pre-IPOs de Link2, que son activos que se adquieren antes de que salgan a bolsa, antes de que empiecen a cotizar. ¿Por qué son tan interesantes? Porque efectivamente nos generan una oportunidad previa a que estemos en bolsa. Cuando un activo ya sale a bolsa, ya no es tan atractivo, ya no es tan interesante, o al menos no es tan interesante en cuanto a acceso al mercado, acceso del inversor al mercado. Por lo tanto, puede ser también una opción muy interesante, muy potente el entrar en preventas, entrar en negocios incipientes. Y por último, quiero compartir con vosotros una reflexión en cuanto a cómo veo el mercado, en cuanto al futuro, tanto de las cripto como del mercado en general. Yo creo que 2025 va a ser un buen año, particular primavera va a ser un buen año o un buen momento para el mercado en general y por lo tanto sí considero que podría ser interesante aumentar ese apetito por el riesgo, al menos de aquí a primavera de 2025. Lo hemos visto en los últimos días, cómo se ha recuperado el mercado, cómo hemos visto el fortalecimiento del mercado a pesar de las caídas, a pesar de los retrocesos, pero siempre haciendo vuestra propia investigación, podéis consultar conmigo y si tenéis cualquier pregunta, queda a vuestra entera disposición. Hoy un poquito más breve porque sé que algunos estáis viendo el partido de España y creo que por eso hay un poquito menos de gente, pero bueno, quedó grabado y queda a vuestra entera disposición. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente.